voy a empezar con algo quizás que sea básico, pero no necesariamente que todo el mundo entiende cuáles son las diferencias. ¿Cuál es la diferencia puntual desde la mirada de un in-house, que es muy importante, en el legal ops, legal design y legal tech? ¿Podrías decirnos? A veces el abogado tradicional piensa que te cobra por hora, ¿verdad? Y piensa que tiene, no sé si derecho, pero tiene la comodidad de poder demorarse una semana en contestar un contrato, pero en una empresa eso no es real. Eso te va a hacer más competitivo y va a obligar a las grandes firmas o a estos grandes abogados quizás más machistas o menos abiertos, para ser más justas, menos abiertos, a modificar su comportamiento. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Eulelia Preguntas sin Filtro. Y qué bendición tener a esta invitada, porque me siento muy representada por ella y por su práctica, a pesar de que yo no soy abogada. Tengo el placer y el honor de estar con Fernanda Pizarro Muñoz. Ella es chilena y es abogada in-house de marcaria.com, pero además es un ser humano increíble, tiene una visión diferente del mercado legal, de la posición de la mujer como líder de un área legal y la visión empresarial que puede aportar una persona de tanta alta sensibilidad desde la mirada de un abogado que tiene que tener, digamos, 360, conocer del negocio, acoger soluciones y problemas y entender al ser humano que está detrás del traje, como le dije cuando estuvimos en Santiago. Ella además es especialista en Legal Ops y hoy estamos con ella para preguntarle y hacerle todas las preguntas sin filtro. Y además algo muy importante que complementa su vida maravillosa y es que es mamá. Así que eso nos va a ayudar un montón. Bienvenida, Fer, ¿cómo estás? Muchas gracias, Denise. Yo también estoy muy contenta de haberte conocido en tu paso aquí en Santiago y muy agradecida por darme este espacio para poder conversar, para poder plantear el punto de vista quizá un poco diferente y agitar el avispero de los abogados, quizá un poquitito. Me encanta agitar y me encanta, sí, diferente, porque esos somos los seres humanos con diferentes puntos de vista y eso es fundamental. Entonces, vayamos al grano. Estas son preguntas sin filtro para poder responderlas desde la honestidad, desde tu experiencia, desde tu perspectiva. Y creo que voy a empezar con algo quizás que sea básico, pero no necesariamente que todo el mundo entiende cuáles son las diferencias. Entonces, ¿tú crees que podrías decirnos, ya que eres especialista, cuál es la diferencia puntual desde la mirada de un in-house, que es muy importante, en el legal ops, legal design y legal tech? ¿Podrías decirnos? Sí, mira, es sencillo. El Legal Ops está enfocado en la eficiencia y en la gestión. En el fondo es importar hacia el área legal métricas o estilos de trabajo como por ejemplo design thinking, metodologías ágiles a el área legal. Entonces nosotros empezamos a formalizar un poco más, empezamos a tener KPIs, empezamos a tener métricas y todo esto en torno a la eficiencia de los procesos, de los recursos que hay en el área legal. Eso es Legal Ops. El Legal Ops muchas veces incluye, o quizás es una de las características que puede o no tener, es el Legal Design. Legal Design es, de nuevo, importar conocimiento esta vez desde el diseño, desde la profesión del diseñador, que pone toda la experiencia, que pone todo el desarrollo del servicio en torno al usuario final. Entonces tú ya no estás haciendo un contrato común y corriente, no estás haciendo un contrato típico, sino que estás diseñándolo para el usuario, conociendo cómo el usuario se siente más cómodo al leerlo, cómo es más fácil para él entenderlo y teniendo eso en consideración, desarrollas entonces la solución que quieras entregarle a ese usuario. Mi ejemplo era un contrato. Y finalmente, LegalTech, que de nuevo puede o no estar incorporado en LegalOps, es implementar herramientas tecnológicas. De nuevo estamos importando, ¿verdad? Herramientas de otros lados, quizás de informática. Pueden ser software, pueden ser plataformas más o menos convencionales, más o menos complicadas, al área legal. Entonces, estas son tres miradas o tres perspectivas que
comulgan muy fácilmente, que se pueden comunicar entre ellas, y todo, por supuesto, en una mirada completamente diferente del abogado in-house, donde esta vez tiene que ser eficiente, porque no solamente te exigen ser rápido por la empresa, tienes que responder rápidamente a sus requerimientos, sino también de forma eficiente. Ya no es el abogado en un pedestal que podemos esperar meses en que te responda un correo, no, tenemos que responder con calidad, pero también rápido. Y todas estas herramientas sirven para eso. Me parece súper importante porque has mencionado dos palabras que son fundamentales en los negocios. Primero, el KPI, ¿no? Y uno puede decir, de repente hay pensamientos que no trabajan mucho con el KPI, pero ahora es fundamental, ¿o no? Es fundamental, es una herramienta de trabajo. ¿Qué piensas de los KPIs? A mí me encantan los KPIs. Muchas veces el abogado tradicional piensa que te cobra por hora, ¿verdad? Y piensa que tiene, no sé si derecho, pero tiene la comodidad de poder demorarse una semana en contestar un contrato, pero en una empresa eso no es real. La empresa necesita los contratos rápidos porque la comercialización de la empresa depende de eso. O sea, legal es parte de la empresa, ya no es, o no debería ser, en mi opinión, una parte administrativa de costos, sino que tiene que demostrar que gracias a él las cosas se hacen rápido y se hacen bien. O sea, no podemos sacrificar la calidad por la rapidez. Y por eso el KPI es tan importante, porque el abogado empieza a entender que no puede demorarse 5 horas por un contrato sencillo, pero quizás sí por un contrato que es más robusto o que depende mucho del futuro de la empresa. Entonces, a la medida que tengamos esas métricas, vamos a poder gestionar mejor los requerimientos de todas las áreas, no solo comercial, de todas las áreas. Me encanta y te interrumpo porque ahí confluyen entonces el Legal Ops, ¿no? Con el Legal Design, y me parece que ahí confluyen, incluso con el Legal Tech, ¿no? Confluyen para poder ayudar, digamos, a la performance del abogado, ¿no? Y sustentar el trabajo y las horas, la productividad, la eficiencia, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Es decir, por ejemplo, un abogado de inmobiliaria, muchas veces, y estos son como datos reales, el área comercial de la inmobiliaria no entiende el contenido del contrato. Entonces pierde clientes al no poder explicar una simple pregunta al comprador de ese inmueble. Y puede ser algo tan sencillo como que el abogado cambie el foco, cambie el diseño del contrato y diga lo mismo, pero en forma sencilla, en forma simple. Incluso puede ser una guía de fácil acceso que te explica el contrato. Y eso se puede hacer, no es necesario explicar todo tan complicadamente. Totalmente, totalmente. Y otra cosa que me pareció súper importante en tu discurso es que poner al cliente en el centro de las actividades, que es algo que nosotros hacemos en marketing. Poner a la firma, al abogado, a la persona, al ser humano en el centro para poder hacer procesos que sean relevantes e importantes. Me parece que esta visión que tienes tú de poner al cliente en el centro y girar alrededor de los procesos que le convengan es muy eficiente, ¿no? Y ayuda a tener otra perspectiva, te ayuda a ti a tener otra perspectiva de los procesos legales. Sí, definitivamente, definitivamente. Es decir, y ahí es donde Legal Design también se confluye con Legal Ops, ¿verdad? Porque en Legal Ops nos importa no usar el tiempo de forma eficiente. Entonces, si tú desarrollas una solución para el cliente, pensando en el cliente, te ahorras mucho tiempo después. Yo hice en una empresa en la que estuve hace poco, desarrollé un knowledge base, es decir, una base de datos de conocimiento, donde mis clientes, que para mí mis clientes son el área de recursos humanos, el área de comercial, el área de clientes internos de la empresa, podían hacer las consultas que quisieran a esa base de datos que yo misma creé. Entonces, ¿qué consulta o cómo lo hice? Tomé las preguntas que más recurrentemente me hacían, donde yo pierdo tiempo en encontrar el mail, revisar el mail, responder el mail, enviar el mail, y las respondí en un knowledge base. Las puse todas en ese knowledge base. Entonces ellos fácil podían ir desde cualquier intranet dentro de la empresa y preguntarle primero el knowledge base y luego, si es que quedaban con alguna otra duda, acercarse a mí. Y eso
claro, fue una impresión de tiempo, pero no fue tanta como todo este tiempo que me ahorraba en contestar cada una de las preguntas, y además ellos también se ahorraban el tiempo y podían entender mejor, responderse a sí mismos mejor. Eso es una Claro. automatización muy básica, muy sencilla, no necesitas grandes inversiones, programas sofisticados para nada. Lo hice yo con Excel, con quizás Canva y un par de otros programas, y la verdad es que nos ahorró tiempo a mí como el área legal. Es un proceso sencillo que no requiere mucha inversión de recursos, no tiene inyección de grandes valores para nada, más inversión del tiempo de uno, y que es un muy buen ejemplo para demostrar cómo LegalOps y Legal Design vienen a eficientar y aportar verdadero valor al área de la empresa para que ésta haga su operación y sea más rápida y sea más eficiente y gane mayor valor con sus ventas. Súper esta visión importante que probablemente ya muchas empresas deban estar poniendo en práctica, ¿no? Siempre y cuando tengan la apertura del empresario, se asegura que sí, de poder implementar, ¿no? Ese tipo de procesos que ayudan a todas, como tú dices, a todos tus clientes internos, ya sea finanzas, recursos humanos, los mismos de IT, en fin. Y en esa línea que estamos conversando, de todas estas tres, digamos, Legal Ops, Legal Design y Legal Tech, ¿cuál consideras que es que usas más o es más importante en tu práctica diaria como abogada in-house? ¿Cuál consideras que es más importante? ¿O todas son importantes? Yo creo que todas son importantes, pero si tengo que elegir una, yo creo que es LegalOps, porque si tú implementas tecnología, pero no entiendes para qué, o no tienes un objetivo, o ese objetivo no es medible, o no lo mides correctamente, nadie va a entender el valor que le da esa tecnología a tu trabajo. Claro. Entonces, para mí LegalOps es quizás la punta de lanza, y luego, por supuesto, que la tecnología, la automatización, el diseño de usuario, todo esto sigue después. Pero para mí, si es que algo no puedes medirlo, el gerente le va a costar mucho entender tu aporte a la empresa o el valor que le das a la situación. Claro, claro. Interesantísima tu mirada tan tecnológica, diferente a varios abogados que he conocido. Y entonces me salta una curiosidad que es muy importante desde mi perspectiva como marketera legal inclusive, ¿no? Y es, ¿cómo ves tú el mercado de mujeres abogadas con tendencias tecnológicas, con un mindset digital? ¿Tú crees que hay espacio para ellas? ¿Tú crees que es más difícil? ¿Tú crees que son más jóvenes que nosotros? ¿O cómo crees que viene esta nueva generación de abogadas mujeres con tendencias tecnológicas dentro de la movilidad empresarial de Latinoamérica, ¿no? Porque lo puedes ver en Perú, en Chile, no sé. Cuéntame un poquito. Mira, yo creo que hay dos respuestas. Ah, Yo ya. creo que hay mucho espacio para la innovación en el área legal, mucho, porque es un área tradicional, es un área antigua, es un mal necesario, como dicen muchos. Entonces estos grandes abogados tienden a hacer siempre lo mismo. ¿Para qué vamos a reinventar algo si funciona? Y eso no está mal, pero sí permite que un pequeño cambio pueda revolucionar todo el sistema, mejorarlo, hacerlo más eficiente. No necesitamos aquí todavía eh, grandes mentes, digamos, creativas, no es necesario aún, porque hay mucho espacio para innovar. La segunda parte de la respuesta es las mujeres. Yo creo que es muy importante el rol de la mujer en el espacio legal hoy en día, porque no hay muchas en Chile. Cada vez hay más abogadas, pero estos abogados no toman decisiones en general. Hay muy poca presencia femenina en la toma de decisiones de estudios jurídicos y de abogadas gerentes legales. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que la innovación queda sesgada, porque entre más miradas diferentes tengamos, más creativas nos vamos a volver en las soluciones o en la implementación de otras tecnologías. Por Entonces, si supuesto. siempre somos los mismos, siempre somos hombre blanco entre 50 y 70 años, no lo sé, si siempre es el mismo perfil, es muy difícil que puedan pensar fuera de la caja. En cambio, si viene una mujer con otras necesidades, por ejemplo, que, no sé, la crianza de los niños, el tiempo en casa y cosas así, te vas a dar cuenta que esa mirada no se te hubiera ocurrido sin hablar con esa mujer. Entonces,
hay mucho espacio, un espacio que es necesario y quizás lo negativo es que el área legal, al menos aquí en Chile, al ser tan tradicional y a ser tradicionalmente masculina, le cuesta abrirse a la feminidad. Gracias a Dios, las nuevas generaciones parecen estar más atentas, ser quizá menos, no sé si decir menos egoístas, pero sí estar más abiertas a la participación femenina y al no discriminar tanto como se hacía antes. Aún así, todavía hay mucho que recorrer en ese camino. Sí, definitivamente hay mucho que recorrer todavía, pero creo que estos espacios de conversación, incluso hasta una mente tan cerrada, pueden invitar a la apertura, ¿no? Porque por ahí, por algo eres un abogado o una abogada, tienes harta sapiencia, tienes interés por investigación, tienes interés por leer, un poco humanista, qué sé yo, ¿no? Algún tipo de sensibilidad debe haber en ese old school que puede escuchar, y creo que estos espacios son importantes para visibilizar aquellos intereses que puedan tener algún tipo ¿no? Y visibilizar y manifestar también las preocupaciones, ¿no? ¿Te crees eso tú? Bueno, yo creo que sí, tiene que haber, yo creo que sí, definitivamente no es justo decir que los hombres en general o todos los hombres están negados a escuchar a las mujeres. Pero yo creo que más que un sentimiento de equidad, yo creo que lo que los mueve va a ser el tema comercial y de mercado. Es decir, si un estudio joven tiene la visión de una mujer y de un hombre y de otras profesiones, ese estudio probablemente se va a volver más competitivo, va a incluir cosas que otros no, porque simplemente no las ve, no las comprende, no va a entender que quizás, no sé, atender a un divorcio es importante también atender a los niños de ese divorcio y solo esa experiencia de usuario quizás va a enfocar a lograr que tengan más clientes. Un desarrollo así de pequeño que si te fijas no es tecnología, no es LegalOps, es diseño de usuario, en torno al usuario. Eso te va a hacer más competitivo y va a obligar a las grandes firmas o a estos grandes abogados quizás más machistas o menos abiertos, para ser más justa, menos abiertos, a modificar su comportamiento porque van a empezar a perder clientes y esa competitividad de lo que tenemos como ventaja quizás o que van a tener como ventaja las nuevas generaciones, yo creo que eso va a hacer que los grandes hitos o las viejas generaciones empiecen a moverse, a mirar hacia el lado y decir en realidad, ¿qué me cuesta incluir quizá una mujer? ¿Qué me cuesta hacer un espacio de conversación como este con más mujeres? ¿Qué me cuesta eh, entender cómo es el usuario femenino? Para eso incluir más mujeres en el desarrollo de las soluciones para esos usuarios. Pero más que el puro sentimiento de equidad, yo creo que eso es lo que los va a mover a la larga. Y creo que es importantísimo el aporte que haces porque finalmente tú y yo nos movemos en espacios empresariales, corporativos, y hay que decir las cosas con blanco y negro, ¿no? Una empresa vive de los clientes que tiene. Y en la medida en que conserve esos clientes y que los procesos sean amistosos para los clientes, la empresa tendrá más rentabilidad. Pues si tú no escuchas a tu cliente o no escuchas a alguien que te da una mirada disruptiva sobre eso, ¿no? Que puede ser una mirada complementaria a la tuya, definitivamente, una mirada vigente, contemporánea, ¿no? Disruptiva, si quieres ya, bueno, tienes pocas posibilidades de ser competitivo. Hablaba con un empresario legal chileno cuando estuve en Chile y me decía, no tengo espacio para vender y no creo en el desarrollo de negocios, sino ahorita no tengo espacio ni creo en el posicionamiento y creo en una persona mayor. Y creo que esa mirada, esas miradas son las miradas que nos tienen que invitar a evangelizar con conocimiento, ¿no? Ya será decisión del empresario legal si continúa o no continúa, ¿no? Pero quizás esa es la respuesta a no tener más facturación. Y eso es blanco y negro, ¿no? Eso no tiene un punto Así medio. es. Probablemente ese empresario abogado no tiene KPIs, probablemente no tiene Service Legal Design y probablemente no se le va a ocurrir si alguien no le dice, oye, está esta opción, otros países los hacen, en otros países, en Estados Unidos, en Europa, es muy común que haya un gerente de Legal Ops. Y aquí en Chile, por lo menos aquí en Chile, nadie sabe lo que es LegalOps todavía, es muy incipiente, por eso también hay tantas oportunidades para desarrollarse.
Claro, no, excelente. Esa es una buena noticia, ¿no? Empezar a tener esos espacios. Hemos hablado un tema muy sensible que nos toca, ¿no? En nuestra condición de mujeres y creo que es importante. ¿Y tú qué crees que le falta al mundo para coger la voz de una abogada, ¿no? Ya sea in-house, ya sea de una socia, ya sea de una asociación o aspirante socia, de una abogada en general, mujer, para que su voz sea validada frente a la voz de un abogado ya tradicional? ¿Qué crees que nos falta? Más allá del techo de cristal, más allá digamos, de lo jerárquico de lo que puede ser este mercado, más allá del old school masculino, por no darle otra etiqueta, eh, ¿qué, ¿qué crees tú que falta? Bueno, yo creo que es complicado porque venimos de una herencia, en especial en Latinoamérica, una herencia muy masculina, ¿verdad? Donde el hombre es el que provee, el conocimiento es poder y por lo tanto, si yo soy un abogado con poder, quiero quedármelo, no quiero abrir las puertas, pero... y hay mujeres disruptivas. No puedo decir que faltan mujeres que sean líderes porque las hay. Hay mujeres que pelean duro, que se esfuerzan el doble para ser reconocidas, el doble que un hombre, digamos, el hombre es mucho más reconocido, mucho más sencillo para ellos. Uh-huh. Así que no puedo decir que faltan mujeres tampoco. Yo creo que quizás lo que le falta es, al área legal al menos, es romper el miedo a la innovación. Si nosotros dejamos de tener miedo a la palabra innovación, uy, qué miedo, es algo quizás que yo no sé lo que va a pasar, pierdo el control. No, innovar no es perder el control, innovar es probar algo diferente. Y en el momento que nosotros perdamos ese miedo, nosotros digamos como quizá ecosistema legal, perdamos ese miedo, vamos a abrir las puertas a escuchar más mujeres, a escuchar más ideas que quizá algunas van a decir, oye, no, esto no tiene sentido, pero otras van a decir, oye, esto es justo lo que necesitaba. Y en la medida en que encontremos eso es justo lo que necesitaba, abogados, cualquier persona en realidad, no solo abogados, van a darse cuenta que pueden avanzar, que no es un problema de facturación, que pueden crear nuevos servicios o crear o hacerlos más amigables, hacerlos más atractivos, ya que el abogado no es el costo de la empresa, sino que es el que me ayuda a que la empresa sea más rápida, sea más eficiente y facture más, ¿verdad? En todas estas implementaciones. Entonces, para mí eso es clave, romper con ese sesgo, quizás romper con el miedo a la innovación. No, qué importante lo que dices. En realidad, yo creo que esta conversación daría para mucho más. Es súper interesante ver la visión que tienes, esta mente diferente, siendo abogada, ¿no? Y poder tener un conocimiento también de cómo ayuda tu práctica al negocio, cómo ayuda tu práctica a la empresa para donde tú eres líder del área, ¿no? Y eso es fundamental, fundamental, y creo que es un punto que en Leuleya tenemos muy claro, ¿no? Alzar estas voces para poder, digamos, poner en vitrina las cosas que hacen las mujeres en Latinoamérica, lo que hacen las abogadas en Latinoamérica. Pero ahora quiero preguntarte, ¿tú tienes alguna pregunta para estas marqueteras legales? Sí, mira, me encantaría saber si tú, no si tú crees, sino cómo influye este marketing en conseguir determinados clientes o conseguir más clientes. Yo creo que es clave, pero me encantaría saber tu opinión en saber cómo me puede influir a mí si es que yo tuviera un estudio jurídico o quisiera promover mi servicio. Ajá. Bueno, tú has dicho algo muy importante, ¿no? Donde coincidimos, que lo primero es poner al cliente o a quien tiene la necesidad en el centro de todo, en el centro de todas las operaciones. Y ahí me cojo mucho de lo que he aprendido de ti, que los procesos comerciales y de marketing son fundamentales para una empresa. ¿Por qué? Porque, digamos, es el driver que te genera más clientes, obviamente. Pero como en toda área, yo sé que la gente de finanzas lo ve como un gasto, pero como en toda empresa, es un área que va a tener que necesitar un presupuesto para operar, como todas las áreas, ¿no? Como recursos humanos necesita una planilla, como IT necesita plata para comprar sistemas operativos, en fin, como todo.
Entonces, por un lado tenemos al cliente, ¿no? A las empresas, a las empresas que pueden ser una marca profesional, una marca personal, que puede ser una boutique, legal, que puede ser un abogado, que puede ser, en fin. Y luego tenemos los procesos claros comerciales y de marketing que tienen que responder a los objetivos empresariales. Entonces, para responder tu pregunta, tendríamos que tener claros cuáles son esos objetivos de crecimiento, ¿no? y de reputación y de posicionamiento, en los cuales desde marketing, pero no solo desde marketing, sino desde el área comercial, desde el área de finanzas, desde todas las áreas, pero específicamente lo que me toca desde el marketing jurídico, cómo te ayuda a lograr ese posicionamiento para que la gente te conozca. Y una vez que te conozca, te quieran, de alguna forma, ¿no? Se logren identificar contigo y finalmente te compren. Porque ese es un proceso claro, ¿no? Que siempre digo. Te conocen, te quieren, te compran. Te conocen, te quieren, están contigo. Pero si no te conocen, muy poco probable que te quieran. Y si no te quieren, muy, muy poco probable que te compren. Entonces es un poco el proceso en el que ayuda a marketing a poder generar este tipo de facturación. Ahora, por supuesto que el estudio del mercado y tu competencia te ayuda bastante. Creo que el ojo del amo engorda al caballo. Creo que los abogados y los socios tienen que estar metidos en los procesos para poder lograr la facturación, ¿no? La facturación que necesitan. No es la salsa mágica, no es, digamos, el glitter que viene de la nada y soluciona tus problemas, porque tiene mucho que ver con la salud empresarial, ¿no? Que tenga tu firma legal. Tu firma legal o tu propia marca profesional. Creo que es un poco eso, no sé si te respondí. Sí, sí. No, y me dejaste claro, si no te ven, ¿cómo te van a querer? Eso yo creo que fue clave lo que me dijiste. Sí, totalmente. Bueno, Fer, yo quiero primero agradecerte el tiempo. Muchísimas gracias que nos hayas dado este tiempo para nosotros. Me encantaría comprometerte para una segunda conversación, porque yo creo que tanto la parte digital como la parte de procesos puede ayudar a muchos abogados a tener cosas claras y lograr cosas que se pongan tangibles en un KPI, que se puedan, digamos, ser sustento de eficiencia y eficacia dentro de una corporación. Así que quiero comprometerte a quitarte más tiempo en una segunda oportunidad y agradecerte enormemente haber podido tener esta conversación. Sí, lo pasé muy bien, muy bien. Así que cuando quieras podemos quedar de nuevo y feliz, ningún problema. Bueno, muchísimas gracias, Fer, por tu tiempo, y con ustedes será hasta un siguiente capítulo del podcast de Leguleya Preguntas sin Filtro. Nos vemos.